Me alegra que estén conectándose, que estén ingresando con los estudiantes del Bet Midrash Rabbi Moshe Maimón y otras personas que se han estado añadiendo. Me parece muy oportuno hablar acerca de un tema que hace parte, digamos, de esa naturaleza humana o de esos retos y desafíos que muchas personas enfrentan, ya sea, por ejemplo, digamos, en relaciones de pareja fallidas, o que confiaste en una persona como, es decir, entre comillas, un gran amigo y tuviste una gran decepción. Otras situaciones como es, por ejemplo, que una persona fracasa en sus proyectos y eso le causa un sentimiento de frustración. Entonces, en esta noche me parece muy oportuno que hablemos acerca de lo que es la traición o las decepciones, ¿sí? Inclusive, esa es como la pregunta del millón de por qué alguien se hace ese interrogante y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué si deposité esa confianza en esa persona? ¿O por qué estoy viviendo este tipo de situaciones y de momentos tan difíciles? Sí, Hashem nos hizo personas con emociones, o sea, no somos simplemente piedras o seres inertes que no sienten, sino que nosotros tenemos nuestra Neshama, y en nuestra Neshama y todas estas porciones del alma que hemos estudiado anteriormente, tenemos nuestros sentimientos, tenemos el intelecto superior, todo lo que es el conocimiento, todo lo que nos permite asociarnos y relacionarnos con nuestro entorno. Pero tenemos también lo que por ahí dice un dicho, todos tenemos un corazoncito, ¿sí? Es que yo tengo corazón. Es decir, muchas veces en la vida pasan momentos que conocemos personas y alguien, digamos, le entregó su corazón. Cuando estamos hablando le entregó su corazón, no es solamente en la parte de la pareja, ¿sí? A nivel sentimental, sino estoy hablando es a nivel afectivo, o sea, situaciones, por ejemplo, de una gran decepción, donde tuviste una gran amiga, un gran amigo, le contaste secretos y resulta de que esa persona no valoró lo suficiente y descubrió los secretos ante otras personas y tú lo puedes ver como una traición. O a veces también cuando se ha entregado tanto, ¿sí? Y la persona ha dado, da, y el otro simplemente recibir, eso lo podemos ver muy enfocado en el diario vivir, por ejemplo, en parejas, donde hay mujeres que se quejan, es que yo simplemente doy a mi esposo, entrego todo, soy cariñosa, soy buena esposa, fiel, pero mi esposo lo único que hace es dejarse querer. Hay otras que cuentan que le pasa a las amigas al frente de ellas, o sea, que le ha sido infiel y que están en una situación que no saben qué hacer. Entonces de aquí vamos a ver algo bien interesante y es que sentir o tener esos sentimientos a veces, digamos, de frustración, ¿sí? O en algún momento de decepción, y esa decepción también se puede traducir en rabia, en ira, en frustración, y lo encontramos, por ejemplo, a mí me gusta mucho analizar el libro de Teilim. Cuando hago los Teilim, me encuentro con un salmo bien interesante y es sobre alguien que escribe de que esa persona está en una situación de desespero emocional, de frustración, porque fue humillada, ¿sí?
cuando necesitaba, sus amigos la dejaron a un lado. Y dice acá en Teilín 69, dice: por ti he soportado la humillación, la vergüenza cubre mi faz, un extraño soy para mis hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar aquí algo bien interesante, y es que este salmo está haciendo referencia al futuro de Israel. ¿Sí? Cuando se da la parashá de el asunto aquel de Bilán y de Balac, cuando se va a maldecir a Israel, dice que este profeta lo encuentra como alguien solitario. Entonces vemos que Israel en el futuro, ¿sí?, iba a tener momentos de soledad, momentos donde iba a buscar ayuda y se le iban a negar. O también situaciones como esperar mucho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las naciones, y no recibir ese apoyo. Entonces aquí no solamente nos está enfocando este salmo sobre la situación futura de Israel, sino que nos está expresando, es una radiografía de la situación de lo que es la naturaleza humana. ¿Cuántas veces las personas se sienten decepcionadas? ¿Sí? Como dije anteriormente, o sea, porque han entregado mucho de sí, ¿ya? Y llega un momento, por ejemplo, digamos una mujer que se casa, tiene todas las expectativas, todas las emociones encontradas, nervios, alegrías, por ese gran momento de lo que va a ser cuando se case, pero aún así ya da el paso. También está el caso del novio, ¿sí? Y ella visualiza y dice: voy a vivir hasta los 120 años con mi esposo, vamos a tener un matrimonio exitoso, a mí no me va a pasar nada, todo va a ser felicidad y voy a tener hijos y nietos. Ese es todo el sueño de una novia y de un novio. Pero a veces vienen eventualidades en la vida donde lastimosamente, cuando no se tiene ese fundamento espiritual sólido y esos valores espirituales que deben haber dentro de un matrimonio, entonces a veces la persona se desenfoca y empieza a ver las fallas, digamos, en su cónyuge, o también, por ejemplo, empieza a ver la parte más física o la economía, o en fin, otros intereses, y se empieza a apagar ese amor en esa pareja, la pareja empieza, digamos, a distanciarse, abre puertas que van a permitir, digamos, la falta de recato, entra la infidelidad, y poco a poco ese matrimonio o ese castillo, digamos, se vuelve un castillo de arena, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empieza a desmoronar. Entonces aquí tenemos el caso de mujeres y hombres frustrados porque apostaron para un matrimonio y resulta de que no se dio como quería o como el sueño que tenía siempre. También tenemos que tener en cuenta que para tener un matrimonio en shalom, en paz, tener una buena convivencia, no es asumir que los dos son perfectos o que me casé con la pareja perfecta, sino que la cuestión es permitir que el creador sea el que gobierna en ese matrimonio y aceptar al otro que tiene sus defectos, ceder, en fin, todo en pro de ese shalom bait, o sea, de esa paz en el hogar. Pero como dije, hay personas que viven tristes, agobiadas, ¿sí?, con culpas. ¿Por qué? Porque ese matrimonio no resultó, entonces, como decía, la pareja fue infiel, hubo situaciones que los distanció
y ese matrimonio lastimosamente fracasó. Entonces hay unos que, por ejemplo, los hijos son el reflejo de ese matrimonio, hay mucho sufrimiento, todo hijo anhela que sus papás estén juntos. Ese tipo de situaciones llevan al ser humano a un estado de tristeza, de melancolía, a veces de desesperación, de impotencia. ¿Por qué esto sucedió? ¿Sí? ¿Por qué no tomé la mejor decisión? O también el esperar demasiado de esa persona y a veces no se logra encontrar. Entonces aquí yo lo estoy enfocando también, es que es la realidad, este salmo nos está hablando acerca de esa naturaleza o esas emociones que nos expresan una situación de impotencia, ¿sí? Cuando hay un rompimiento, una relación, o el caso cuando te traicionan. Y aquí hay algo bien bonito, es que el caso del rey David, cuando él tenía una situación así de tanta decepción, cuando sus enemigos le deseaban lo peor o simplemente buscaban cómo derogarlo del trono, como el caso de inclusive de su hijo Absalón. Imagínense, o sea, piense esto, cómo es que no fue un alterno, sino que fue su propio hijo Absalón que se levantó contra el rey David. Entonces, David Hamelech era un hombre muy perseguido, ¿sí? Pero él tenía algo muy especial, y es que él siempre reconocía que fuera de Hashem, él no podía vivir, que era como decir que no podía sacarse de ese ambiente, digamos, natural, o de esa tefilá que él hizo como natural para él, ese ambiente de estar siempre en la presencia de Dios, o sea, de estar buscando a Hashem con toda su alma y con todo su corazón. Cada decepción, cada tristeza que él sentía, cada momento de impotencia, culpabilidad o no tenga culpa, lo que sea, siempre David Hamelech le decía a Hashem todo lo que le pasaba. Entonces, de aquí vamos a ver algo bien interesante y dice, y me fatigué de clamar, ¿sí? Se enroqueció mi garganta, mis ojos se consumieron de esperar a mi Dios. Dice, son más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin motivo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los que te odian sin motivo? Podemos hablar, ¿sí?, de personas que te tengan envidia, ¿sí?, que simplemente quieren el mal, que te vaya mal, o puede ser esos enemigos espirituales. Podemos decir así, como decía el Rebbe Nachman de Breslau, todas aquellas situaciones o esa guerra interna que tiene el ser humano con su propia inclinación son esos enemigos, ¿ya? Entonces puede ser la amargura, la tristeza, el estar en episodios o caer en estados constantes de tristeza no es positivo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el rabino Shalom Arush nos enseña acerca de la tristeza, que es el peor enemigo para que una persona avance. Es decir, la persona que se mantiene o prolonga su tristeza se está desmoronando. O sea, esa persona va a generar que, como decir, que sus enemigos cobran fuerza. Ahora, esos enemigos, no estoy hablando de enemigos humanos, sino que los enemigos como de qué, del desaliento, del desánimo, no voy a seguir, todo lo veo oscuro, no hay esperanza. Entonces la persona puede llevarla a un estado de depresión, de abandono de sí misma. Y qué pesar, y muchas personas en el mundo lastimosamente han vivido una situación de depresión, dejan de comer, se abandonan, y esa depresión también estamos hablando que hay una necesidad, el origen, hay una raíz de una enfermedad en el alma. Cuando la persona empieza a corregir,
hace esa rectificación de trabajar en no tener tristeza, en fortalecer su emuná, su seguridad en Hashem, la persona va a salir adelante. Dice el rabino Shalom Maruz que Atzbut, o sea, tristeza, es el enemigo número 1 del ser humano. Una persona triste que transmite desánimo, desaliento, vencimiento, ¿sí? Empieza a renegar de sí misma, empieza a quejarse, pierde valor ante sus ojos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una mujer que no se valore, que no se cuide, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a esperar que el esposo la aprecie también? ¿Cómo va a esperar que ella tenga esa energía? Porque la mujer es la que da ese motor para que ese hogar también funcione. O sea, es muy importante la mujer es más espiritual. La mujer que tiene la sabiduría femenina, que tiene el temor de Hashem, puede hacer de que inclusive un hombre, ¿sí?, pueda transformar aquellas cosas para su bien, ¿sí? No estoy hablando de que es que, digamos, un hombre que irrespete a una mujer, la haya maltratado, en el caso viceversa, que sea que el hombre o la mujer es la maltratadora, entonces la persona tiene que vivir simplemente con esa pareja porque hay un compromiso, no, o sea, estamos hablando es que cuando ya hay relaciones tóxicas que dañan a la persona, que la están hundiendo, que están creando un caos a nivel mental, psicológico, la persona no tiene paz interior, entonces esa persona tiene que empezar a pensar en ella. Como dice el Pirkei Avot, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? O sea, yo soy el que yo soy la responsable de mi vida, yo tengo que salir adelante y buscar a Hashem, al Creador, con todas mis fuerzas. La tristeza afecta la paz conyugal. ¿Por qué? Porque nubla el entendimiento. La persona que está en melancolía no tiene lucidez mental para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esas decisiones también a lo mejor las va a tomar en un momento de emoción o la persona va a ser reactiva, está sujeta a sus emociones. No va a tener o va a tener esa capacidad de tomar decisiones de una manera objetiva, sino que se va a ir más por lo subjetivo. Entonces, de acá dice, cuando la persona está triste, Hashem no está de su lado. Es decir, se aleja la Shejinah, se aleja la presencia divina. Es como que la persona se está dejando llevar y a la vez estuviera como cometiendo idolatría. ¿Por qué? Porque la tristeza también es una raíz del enojo. No estoy triste porque no suceden las cosas como yo quiero que pasen, ¿sí? Entonces hay sentimientos de frustración. Pero cuando la persona se esfuerza, porque tiene que hacer su esfuerzo, ya que estar alegre no es así, ¡trum! No, sino que es cuestión de estudiar, de trabajar en todo lo que es el musar. Si la persona está conectándose con la Torá, eso le va a traer alegría. También se necesita el consejo, por ejemplo, de los jajamín, cuando la persona no ve el norte o el sur o qué decisión tomar, entonces le va a ayudar a que esa persona pueda ver o rectificar qué errores tiene que corregir, porque a veces las personas solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, cuando un sabio le dice, no, mire, es que usted está fallando en esto, entonces la gente a veces se hace multitud de maestros, multitud de consejeros, y ahí es donde trae la confusión. O sea, es importante que si usted le confió el secreto, una situación, digamos, a un rabino, entonces no es que usted va a consultar 20 rabinos,
sino que usted debe de entender, decir, bueno, ya le consulté a este rabino, me aconsejó, no es lo que yo esperaba, pero si me está hablando de acuerdo, ¿sí? De una manera sabia y de acuerdo lo que dice la Torá, entonces yo tengo que aceptar que yo también me equivoqué o que tengo que modificar aquellas actitudes o conductas que realmente están haciendo que mi situación también esté así. La tristeza es falta de conexión con Hashem. Por eso la persona triste atrae todo tipo de desgracias y sufrimientos. Mire qué tan importante es esto. ¿Sí? Cuando la persona está triste, deja volar la imaginación y empiezan a cavilar, a pensar todos esos pensamientos de tragedias, de cosas, y eso lo va atrayendo. Por eso es importante controlar los pensamientos. ¿Qué es lo que quiere Hashem de nosotros? Hashem quiere que estemos bien, ¿sí? Como dije, no es que seamos piedras, porque aquí, si usted ve en el libro de los Salmos, usted va a encontrar que hay momentos donde el escritor, el autor, el rey David, por ejemplo, el caso de todos los que escribieron, que participaron en este libro de los Salmos, expresan su condición humana. Por eso es que, ¿por qué expresan esa condición humana? Porque en el Salmo 118 vemos que es mejor confiar en Hashem que confiar en el hombre. ¿Sí? Una persona te puede decir, sí, yo te voy a ser fiel, yo voy a ser tu amigo o voy a ser fiel siempre a este compromiso, pero las personas pueden fallar. Pero cuando la persona tiene su cimiento fuerte, sí, bien establecido, tiene esas bases espirituales de que su confianza está en Hashem, nada la puede mover. Por eso es que el Salmo 1 dice que bendito es aquel que medita en la Torá de día y de noche. Cuando una persona tiene Torá, cuando una persona estudia Torá día y noche y vuelve de la Torá su delicia, su alegría, puede tener momentos adversos, puede tener momentos difíciles, pero dice que será como un árbol plantado, ¿sí? Que aunque lo quieran mover, que aunque hagan turbulencia en las aguas, así sea que se venga un vendaval, si hay buenas raíces espirituales, ¿qué va a pasar? Esa persona no va a ser movida. No estoy hablando de que esa persona va a ser, que es insensible, o sea, o que nos volvamos insensibles, sino que es de entender que la persona entiende que su confianza, su esperanza o lo único que puede esperar es en Hashem, que las personas cambian, pero que Dios siempre es fiel. Entonces, de acá vamos a encontrar algo bien importante. La tristeza, la desesperación y la depresión son consecuencia de la falta de emuná en Hashem. Cuando uno se echa culpa a sí mismo y se reprocha por haber actuado así o de otra manera, en vez de conectarse con la emuná de que Hashem así lo dispuso, ¿sí? Siempre hemos dicho, lo han dicho también, lo han dicho los jajamín, primeramente, que en Ot Mil Vadot no hay nada fuera de Hashem, es decir, no hay nada, ni tus problemas, ni tus situaciones, Dios no las desconoce, Él sabe tus momentos difíciles. Por eso me remito otra vez que en el Salmo 139 dice que así una persona se vaya al lugar más recóndito de la tierra. Por ejemplo, si usted dice, me voy para un desierto, ¿sí? Pero si usted no trabaja esa situación que usted tiene en su alma, eso lo va a perseguir a usted así sea al desierto. Por eso dice, donde tú estés,
Donde yo esté, tú estás allí. Así yo vaya a los cielos, allí estás. Si bajo al abismo, tú estás allí. Es decir, Hashem no se aparta de nosotros, ni día ni de noche. Usted quiere tener el mejor amigo, quiere tener el mejor esposo, quiere tener esa paz o esa garantía de que Hashem le escucha. Usted es el único que a Hashem le importa. O sea, Hashem tiene todos los deseos, las situaciones de cada persona. A él no se le escapa nada. Por eso es que en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a las montañas. ¿Por qué? Porque él estaba esperando la salvación, estaba mirando a ver si un ejército lo iba a salvar, pero él dice, no, dice, mi ayuda vendrá de Hashem, el creador de los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces de ahí, Hashem, el creador, siempre va a buscar maneras, así sean maneras que sean invisibles o se va a camuflar, por ejemplo, en mensajes que los veamos, digamos, muy naturales o que es una casualidad, no. En Hashem no hay casualidades, hay causalidades, ¿sí? Y así como la sombra se levanta con nosotros, nos sentamos, nada más de tener vida es porque Hashem en ese momento quiere que tengamos vida. O sea, Él tiene el control de nuestras vidas, pero por eso hay que hacer esos ejercicios para fortalecer nuestra emuná. Por eso dice, aquella persona que deposita su confianza en Hashem no tendrá el miedo y no tendrá temor a las malas noticias, ¿sí? Entonces, cuando la persona está en momentos difíciles, por ejemplo, podemos ver acá en estos salmos, que es un libro poético, hermoso, de consuelo, siempre te está llevando. El ser humano cambia, puedes tener decepciones, sí, es la naturaleza humana, pero en Hashem puedes encontrar el consuelo. Él te puede dar la fuerza para vivir, Él te da las fuerzas para seguir adelante. Y si otras personas no te apreciaron, se portaron mal contigo o se portan mal contigo, todo lo que la persona siembre, eso va a recoger, ¿sí? Porque también es, por ejemplo, cuando alguien te paga mal y tú le diste un bien, es ingratitud y te sientes traicionado, pero fuera de Hashem no hay nada. Él es el juez justo, pero si la persona se entrega a la tristeza, está cometiendo un pecado muy grave. Es profanar el nombre divino, es decirle a Hashem que los problemas que tengo son más grandes que él. O sea, que él no puede solucionar nada. Pero cuando la persona se esfuerza, trabaja, hace su ejercicio diario, estoy fallando, me cuesta creer con la parnasá, con tal situación X, y dice, Hashem, tú eres mi sustentador, tú eres el que me va a ayudar, entonces Hashem te va a ver más con misericordia. Hay algo tan bonito que dice, el que confía en Hashem, la bondad le rodea. Sí, inclusive, así la persona no tenga méritos, diga, no tengo méritos, tengo vergüenza, tengo muchos errores, pero si la persona confía en Hashem, nada más de ella reconocer que va a ser una tefila y que Dios la escucha, Hashem no se va a fijar en eso. Es que tú hiciste esto o lo otro. No, para nada. Dice acá el Rabino Shalom Arush, después de que uno peca, Hashem no le reprocha, porque pecó, sino porque está triste. Mire qué tan importante es esto. Si uno pecó es porque no logró sobreponerse a su mala inclinación debido a que le faltan plegarias.
Pero si a partir de ese momento se conecta con Hashem y no se pone triste, al final va a subir a un nivel incluso superior al que tenía al principio, antes de pecar, porque ahora adquirió un nivel de conciencia espiritual que antes no tenía. Saber que sin Hashem no puede hacer nada. Y otra cosa es que el creador del universo sabe que somos sus criaturas, así como un papá, una mamá le da a los hijos lo necesario, está pendiente de ellos. ¿Qué va a pasar? Imagínense, Hashem que pone ese sentimiento para que los seres humanos ayudemos a otros, seamos buenos padres, tengamos bondad. ¿Cuánto más Hashem no nos va a rechazar, sino que siempre nos va a acoger? Las personas que están lejos de Hashem están lejos debido a la melancolía, ¿sí? Y la tristeza que sienten por el hecho de ver lo malo de sí mismos. Dice Likutei Moharan que eso no es bueno. No es bueno centrarse en lo negativo, estar mirando negativo, es que yo, es que no puedo, es que lo que hice. No, inclusive, ¿sí? El Rabino Shear nos dice que cuando una persona en su momento tomó una decisión y pensó que esa era la mejor decisión en ese momento, la persona debe aceptar esa circunstancia. Como hablábamos en alguna ocasión, pues digamos una persona está vendiendo una casa y le ofrecieron un dinero y no era lo que ella esperaba, ella dice no la vendo, y ese fue el sentimiento, la decisión que ella tenía, y después a los 3 o 4 años no la ha podido vender. La persona debe entender que todo está en el control del Creador, que debe perdonarse. Las frustraciones, los fracasos nos ayudan a reinventarnos, a reiniciar. Es como en el computador. Si usted ve que una aplicación no le está encajando, no le está sirviendo, ¿qué hace? Se formatea el computador o usted dice, voy a mirar a ver cuál es la falla, cuál es el problema de configuración. Así es lo mismo cuando tenemos fracasos a nivel laboral, fracasos en cualquier área de la vida, nos va a servir para crecer. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a descubrir más a Hashem. El momento del dolor es donde Dios está más con nosotros. Inclusive, ¿sí? Cuando una persona está enferma, dice que la Shejina está al lado de la cama. O sea, esa persona sienta que está sola, Dios está más pendiente de esa persona. ¿Por qué? Porque el Creador se adolece, le duele, hablando metafóricamente, pero como somos su creación, Él dice, yo siento que tú estás sufriendo, que estás pasando momentos difíciles, pero aquí estoy. Pero de nosotros es ponernos esos lentes con esa fórmula que es la correcta para ver al Creador. Es como la persona que es miope. De lejos no ve si no tiene las gafas y la fórmula correcta, pero si se las pone, va a empezar a ver, ya estoy viendo los detalles. A veces eso pasa en la vida espiritual. Cuando la persona se aferra a la tristeza, solamente ve su situación y no busca a Hashem con todas las fuerzas, eso es la que la derrumba. Pero cuando alguien dice, sí, estoy triste, todas estas situaciones, estos dolores, estas decepciones, todo esto que siento, se lo voy a contar a Hashem. Moshe, cuando estaba en el desierto, tuvo muchas situaciones, decepciones. Por ejemplo, nos cuenta la Torá acerca de que no era fácil a veces
interactuar con las personas del pueblo de Israel. Habían, digamos, líderes que lo juzgaban, en fin, lo cuestionaban. Y cuando Moshe sentía todas esas situaciones, ¿qué hacía? Se ponía a pelear con la gente. ¿Qué hacía? Inmediatamente iba y le contaba a Hashem. Tenemos el caso, por ejemplo, de que su hermana habló lashon hara de la esposa de Moshe y Aarón. ¿Y qué hizo? Le contó a Hashem y le dijo, por favor, Hashem, cúrala, cura a Miriam por lo que hizo. Siempre hubo bondad en Moshe Rabén. ¿Qué tan importante es que en nosotros se desarrolle esa humildad de bondad? De que siempre tengamos esa actitud de perdonar, de entender que todo lo que pasa, Hashem forma parejas, no solamente parejas de matrimonio, sino parejas de reparación, ¿sí? De situaciones que a veces las personas tienen que pasar con una persona X o Y, pero es también para que rectifiquemos. Podemos estar rectificando de otras vidas o rectificando en el presente, y eso te va a ayudar para salir adelante. Mire qué tan importante, y repito lo que dije, la tristeza es falta de conexión con Hashem. Por eso la persona triste atrae todo tipo de desgracias y sufrimientos. La tristeza reduce la conciencia espiritual. La tristeza es una fuerza impura y Hashem la aborrece. Está en Likutei Tefilot. Inclusive, aunque suene exagerado, cuando la persona se mantiene triste, se puede comparar con idolatría. Dice, la idolatría se denomina aksabim, que comparte la misma raíz de asbut, de tristeza, como está escrito. Aksabien, sus ídolos de plata y oro, porque la idolatría es también tristeza, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona se aferra a ese sentimiento, se vuelve como en una, o se mete en una urna de vidrio y quiere estar en su mundo. Hay personas que, por ejemplo, se alejan de la familia, de los amigos, de las personas y se suman en una completa tristeza. Y eso no es bueno. Entonces, de aquí aprendemos de este shur que se me ha permitido transmitir, es que trabajemos, que cuando tenemos momentos de decepción, de tristeza, de fracasos en proyectos, en cosas, en anhelos que no se han podido realizar, o la situación que sea, la persona siempre lleve eso en la tefilá, ¿sí? Como dice el rabino Salomón Misha en un libro que se llama La Tefilá, no necesitamos un protocolo para hablar con Dios. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Yo siempre tengo presente el Salmo 65 donde dice, tú oyes la tefilá, oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y otra cosa bien importante, si el Salmo 139 nos está diciendo que así nos vayamos donde sea, Hashem va a estar con nosotros. Entonces, en los momentos de alegría, en los momentos del diario vivir, el Creador está con nosotros, pero nosotros tenemos que descubrirlo, buscarlo. Cuando la persona entrega a Hashem esa carga, ese kit de situaciones adversas, de momentos, por ejemplo, de frustración, que no puede con Shalom Bay, con la pareja, con los hijos, con la economía, con todo que se suma, y le entrega a Dios esa carga, digamos, ese costal de problemas, hay que entregárselo, pero no volvérselos a quitar. ¿Por qué? Porque nos va a decir en Teilín, echa sobre Hashem tu carga y Él te va a sustentar. No va a decir, de pronto te sustenta
porque si tú eres un justo, un sadik, Dios te va a sustentar, sino que te dice, entrégalo, o sea, así como tú confías, pones tu esperanza en Julanito, en Mengadito, en Sotanito, si tú a Dios le dices, Hashem, yo no puedo, ayúdame en esta situación, y se lo entregas, realmente estás haciendo ese ejercicio de confiar en Hashem. Y ahí es donde se va a cumplir el que confía en Hashem, la bondad le rodea. ¿Sí? Entonces tenemos esa seguridad de que Dios siempre, el Creador, está dispuesto a escucharnos. A veces inclusive esos isurim, esas situaciones de sufrimiento, el Creador las permite para que despertemos, ¿sí? Para que crezcamos, para que no nos sumemos al materialismo, sino que lo reconozcamos a Él, porque el todo del ser humano es obedecer los mandamientos y tener esa relación de intimidad espiritual con Hashem. Bueno, que todo lo que hemos estudiado en esta noche sea para la redención, la salvación, que pronto cese la pandemia, que las situaciones que se están presentando en Latinoamérica, en diferentes países se solucione, y que eso sea también refuah shelema para muchas personas que están sufriendo por el asunto del corona. Entonces nos vemos para una próxima sección y que todos tengan un Shabbat Tov. Gracias, Rabanit. Muchísimas